Santo Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Buenos días, amigos televidentes, su programa Sentido Común. Con ustedes, en el día de hoy, señores, tenemos todavía el largo pasar o el largo caer de lluvia en el país. Lamentablemente, las lluvias han demostrado muchas cosas que pueden ser la comparación a una serie de posiciones y planteamientos que se han hecho aquí para sobre temas de seguridad contra los fenómenos ambientales. Y tenemos mucho que hablar con relación al problema de la lluvia, pero en otras vertientes, porque es obvio, no vayan ahora a pensar mucha gente que los males de la lluvia son necesariamente una falta del gobierno. Podrán haber algunas cosas que el Estado tenga que ver por no haber prevenido tal vez algo, pero no es un tema para tomarlo como arma contra el gobierno. Y lamentablemente mucha gente recurre a los problemas, a los inevitables problemas para fortalecer posiciones políticas. Pero hemos dicho y hemos hablado aquí en muchas ocasiones sobre el tema de la administración de la lluvia. Oigan, eso creo que no es muy común en alguien hablar, pero voy a rectificar, porque me quiero referir a la administración de las aguas lluvias. La administración de las aguas lluvias es algo que sin duda alguna debe estar en el programa estatal, en el programa de gobierno, porque la naturaleza nos brinda cada día una cantidad de agua, una cantidad de sol, una cantidad de ciclones, en fin, fenómenos de la naturaleza. Somos blancos de ella en diversas oportunidades. Ahora bien, nadie puede estar pensando que hablemos de planificar los ciclones, porque lo cogen la cosa en el contexto a veces que la gente quiere, por un lado, o el contexto que le quieren dar. Naturalmente, algunos lo hacen por ignorancia, pero a eso no tenemos que decirle nada porque van a seguir ignorando. Ahora, donde sí tenemos que decir es que
las aguas lluvias deben ser administradas por la nación. ¿Y de qué manera? Hay maneras establecidas que pueden manejar una cantidad de agua a favor del país, a favor de la nación y contribuir a manejar la sequía en sus oportunidades. Es decir, hoy tenemos mucha agua por doquier, pero esas aguas que están cayendo, cuando ustedes observan, el 90% de esas aguas se va al mar. Una vez en el mar, ya no tiene utilidad, por lo menos utilidad dentro de nuestras posibilidades tecnológicas. El agua ya se perdió. El 90% de toda esa agua que está causando daños, no somos capaces de retenerla con el fin de tratar de recuperar los daños que ella misma ha causado. ¿Cómo se hace eso? Eso es muy sencillo. Digo muy sencillo en el marco de la teoría, pero en el marco de la práctica también es sencillo. Es un problema de voluntad de decisión. Es un problema de manejar un proyecto de nación que contribuya a resolver este problema. Somos una isla compartida donde tenemos una precipitación de gran consideración en lo que es el planeta y tenemos que cada año tenemos una amenaza de grandes sequías o tenemos este fenómeno de torrenciales de lluvia que nos amenazan con todo lo imaginable, desde la salud hasta la destrucción de propiedades, de proyectos y destrucción de la propia embalse de agua. Ahora, dirán ustedes de qué estamos hablando y nosotros explicaremos. Muy sencillo. El agua es un mineral con características muy especiales que parece inofensiva en cierto modo, pero es violenta en otro. El agua puede ser más violenta que el fuego. El agua puede ser más violenta que un terremoto. El agua puede ser más violenta que cualquier fenómeno, solo que se trate de lugar y cantidad. Un terremoto pasa en pocos minutos, aunque las réplicas continúen y la destrucción que produce, amén, pero el agua no. El agua pasa horas, días, semanas, meses, constantemente destruyendo. Entonces, ese fenómeno del agua, de ese líquido tan necesario para la vida, no para la vida humana, sino para la vida de todos seres vivos, está ahí. El mecanismo estudiado ya en la República Dominicana por los técnicos es que requerimos de unas 48, 56, 52, 54 mini presas y bypasses, es decir, lugares
cañadas artificiales y también naturales para traspasar y dirigir las aguas a lugares donde queramos que vayan. En otras palabras, es canalizar el país hacia mini presas que se llenarían para esta época y retendrán el agua de manera que las aguas no se van al mar. Esa cantidad de agua que retenemos en el momento de la sequía la podemos entonces utilizar para diversos usos. Pero para hacer eso tiene que ser bajo un programa de nación, bajo un proyecto de nación que lo apoye todo el mundo y la iniciativa del gobierno para poder construir estos embalses. Son mini embalses de agua que estarían ubicados en todas las regiones del país, en las regiones secas, en las regiones húmedas, en las regiones, en todas. Esa es una parte. Y la otra parte es la canalización urgente de los ríos y arroyos, cañadas. ¿Sabe? Eso es otro tema, el de la canalización de los ríos, cañadas, en fin. Y claro, la movilización de todas las viviendas que imprudentemente se construyen al alcance de los ríos. Aquí hay pequeños pueblos, indudablemente, que yo no sé cómo la naturaleza ha sido tan benévola. Por ejemplo, hace años que nosotros, sin ser ingenieros ni expertos, sino con el sentido común, hemos dicho que Cambita Garavito es un pueblo amenazado. Y lo hemos dicho, incluso hemos participado en grandes simposios sobre el tema. Y eso es para mencionar uno. Ahí está Cambita. Ahí está el ejemplo de lo que hemos hablado. Cuando una persona, solo con el sentido común como nosotros, pues nos damos cuenta de ese fenómeno, como los expertos no se van a dar cuenta de que aquí hay pueblos amenazados que hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir, cogiéndole prestada al autor de aquella bella canción. Ese es el tema que tenemos que ver, y ese podría ser el tema de mucha gente aquí que no tienen tema para presentar, ni para hablar, ni para hacer oposición, ni para ejercer gobierno. Esa es parte de la dolencia que tiene esta nación. Porque si bien es cierto que el Estado está en la obligación de construir los proyectos de nación, los proyectos que son necesarios para el desarrollo de la nación, también es cierto que la oposición, la sociedad, debe empoderarse para que de esa manera presione a los gobiernos para que puedan hacer construcciones que sean de primer orden o de prioridad, como se llaman. Esas son las cosas que verdaderamente están permanentes y que nadie la ve porque imagínate tú, pero son las cosas necesarias que hay que tener en cuenta. Yo no sé cuántos milímetros de agua, o metros cúbicos de agua han caído en esta temporada. Si usted lo sabe, me ayudaría mucho, pero a menos que no sea Osiris de León u otras personas expertas puedan decirnos cuántos metros cúbicos de agua han caído y cuánto hay en este momento sobre el territorio dominicano. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la magnitud del daño de esas aguas caídas? Y al mismo tiempo, ¿cómo
resolveremos o en qué tiempo las pérdidas que han causado. Hay una cantidad de puentes, viviendas, etcétera, que han colapsado. Y, naturalmente, hablar sobre la herida del muchacho no es tan recomendable. Pero ojalá que tan pronto bajen las aguas, como se dice, el Estado Dominicano inicie una serie de obras en ese sentido. Me refiero al gobierno dominicano. Y las presas están diseñadas. Por lo menos aquí hay unos expertos que desde hace años no solamente han planteado el asunto, sino que se han diseñado esas mini presas desde la época de Juan Bosch. En vez de dar un golpe de Estado, ¿por qué no aprovecharon para hacerla? ¿Por qué no se marcha a favor de ese tipo de necesidad? Esas son las cosas que necesita la nación. Pero vamos a ver, en vez de estarnos entrometiéndonos en asuntos que no nos competen desde el punto de vista político, debemos estar tratando de engrandecer y de aunar fuerza para crecer. Ese es nuestro comentario con relación a las aguas caídas. Ojalá que otra gente vean el caso de esa manera o algo parecido. Bien, señores, hoy tenemos un comentario también que quisiéramos hacerlo con mucha atención, pero lo vamos a hacer en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de Venezuela. Señor director. Por nuestra tierra, nuestra gente y los frutos de su labor. El Banco Agrícola le ha dado a la agropecuaria un apoyo sostenido prestando a un ritmo de 1.300 millones al mes. Para este 2017, la meta es destinar 17.865 millones para financiar los cultivos que se encuentran diariamente en la mesa de las familias. Estamos enfocados en producir alimentos de calidad y a precios razonables para nuestra gente. Para el gobierno, la soberanía alimentaria es prioridad. Agrícola, más que un banco, un aliado. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, en estos momentos la situación del hemisferio latinoamericano
se torna bastante complicada. Y se torna bastante complicada porque hay una serie de ingredientes que se han estado manejando con aviesas intenciones por intereses de grandes naciones contra la determinación de los pueblos. Ya eso lo hemos vivido hace mucho tiempo y eso pues nos lleva a comentar algunas desgracias. ¿Cuáles son esas desgracias? Son desgracias de la agresión que constantemente hacen las naciones grandes contra las naciones contestatarias a su grandeza. En el día de hoy hay una serie de discusiones sobre los malos o buenos gobernantes y, por supuesto, la participación entrometida de las buenas causas en pijamadas para proteger a naciones ajenas. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Para nadie es un secreto y vamos a cogerlo de la manera que usted quiera. Nosotros no tenemos ahora mismo espacio para enjuiciar lo malo o lo bueno que haya o esté haciendo el presidente Maduro de Venezuela. Porque eso es lo que quieren. Realmente llevar a la opinión internacional a los problemas que son de carácter interno de Venezuela, pero enfocarla hacia la opinión internacional. No. El problema tiene otra connotación. El problema es que Venezuela está siendo agredida desde hace un gran tiempo porque a las naciones grandes del mundo, a las naciones imperiales, no le gusta el gobierno de Venezuela. Y no le gusta, no es Maduro. No le gusta la revolución chavista, la revolución bolivariana, no le gusta a estas naciones. Y vivieron toda una etapa de agresión con buenos resultados porque eliminaron a Chávez. El que no quiera entender que Chávez no fue llamado por Dios, sino por la perversidad tecnológica de esas naciones, que no lo crea, pero nosotros lo entendemos. Chávez no fue llamado de este mundo por voluntad de Dios, sino por la voluntad de los intereses imperiales. Pero ¿qué ocurre? Que lo más lógico es que después de llevarse a un hombre con el liderazgo de Chávez, hay que rematar, hay que terminar la obra. Y entonces la obra es representada, mal o bien, como usted la quiera ver, pero representada legalmente, constitucionalmente, por Nicolás Maduro. Y resulta que a Nicolás Maduro hay que extrañarlo del poder de cualquier manera que sea. Pero yo quiero decirle de paso, algunos vocingleros
ignorantes, interesados o conservadores, intelectuales conservadores, que tanto en Venezuela como en la República Dominicana no están tocando la misma música. Solo que aquí hay menos bailadores todavía, pero nos van a tocar el mismo bolero que no es el bolero aquel. Ante esa situación, queremos decir bien claro que Venezuela está pasando por una situación muy difícil, por problemas de carácter interno en un lado y por la intromisión ajena por el otro lado, que agrava los problemas de Venezuela. Naturalmente, son los colores de conspiración que se montan en los rieles nobles de las causas. Esas causas nobles, que siempre las hay, son el instrumento, la máquina donde abordan una serie de perversos, porque como no tienen discurso, como no tienen argumentos reales, entonces hay que constituirse en grandes defensores de causas nobles. No es necesariamente así. Ya eso lo hemos tenido en Chile, la famosa multitud de cacerolazos. Lo tuvimos aquí contra Juan Bosch, las cruzadas. La tuvimos en Brasil, la tenemos en Venezuela y aquí también la comenzamos a tener de nuevo. Son la misma gente financiada por las mismas organizaciones. Desde el 63 hasta hoy son las mismas organizaciones que manejan estas movilizaciones, motivadas por noble causa, como decimos, pero disfrazando a un lobo con una piel de oveja. Detrás de Maduro, ¿quién viene? ¿Quién viene detrás de Maduro? ¿O quién trata de venir? Por eso, no solo el pueblo venezolano debe estar alerta, sino el hemisferio. Algunos genuflexos que se han presentado y se han prestado, como es el caso del señor Amargo, para contribuir al deterioro de una nación que merece otra suerte. Esa es la situación, señores, de Venezuela. Y hoy precisamente, hay un editorial en el periódico El Día, lamentable, funesto, este editorial del periódico El Día contra el Estado venezolano. Y hay que decirle a los editorialistas del periódico El Día que la voluntad libérrima del pueblo venezolano se expresó en unas elecciones constitucionales, como se expresó aquí en la República Dominicana, como se expresó en Ecuador. Y queremos decirle a los criollos que entiendan una cosa, que entiendan que el presidente Danilo Medina, que ganó con el 62% de la votación, pues obviamente, independientemente de todos los que quieran, tenemos la obligación de defender el orden constitucional. Y ese orden constitucional no nos lo pueden arrebatar ni verde, ni colorado, ni azules, ni anaranjados, ni amarillos.
los famosos colores que se han diseminado por América Latina y parte de Europa para tumbar gobierno bajo la modalidad de los golpes suaves. Eso queremos dejarlo bien claro. Y dice aquí, encabezando este editorial, dice: Nicolás Maduro se ha convertido en una vergüenza para el sistema democrático de América Latina y ha querido usurpar de manera descarada poderes que no le han sido conferidos. Pero, señor editorialista, ustedes están locos. Hoy, ¿cuáles son los poderes que se ha atribuido a un gobierno constitucional? ¿Por qué ustedes no editorializan contra el vandalismo que constantemente han estado manejando la oposición en Venezuela? ¿Por qué ustedes no editorializan aquí los desórdenes que quieren o han armado aquí contra un gobierno constitucionalmente elegido? No me vengan con eso. El descaro que ustedes pueden atribuirle a Maduro es precisamente uno. ¿Cuál? Los intereses de ustedes, los intereses de los dueños de este medio, que son los mismos que atizan aquí desórdenes en este país. Desórdenes llamados democráticos. Y se manejan de un lado a otro, porque necesitan mover las piezas de sus ajedrez. No es verdad. Y la vergüenza es este editorial. La vergüenza no es Maduro. Este editorial es la vergüenza. Que un periódico de la República Dominicana tenga esta desfachatez de escribir un editorial de esta magnitud. Además, quisiera preguntarle al editorialista de hoy, del día, si editorializó ahora recién pasado, el 28 de abril. Yo le pregunto, ¿usted editorializó o qué dijo usted con relación al 28 de abril? Pero es muy bueno a venir a hacer un editorial contra una nación que, además de todo, de que no nos corresponde, al que no le corresponde es al periódico El Día. No es a Maduro que se esté metiendo en las cosas que no fueron conferidas. Es El Día a quien no le corresponde hablar. Puede hablar lo que le dé la gana y hacer con su periódico lo que quieran. Pero no se puede ser tan soez. Y eso es una agresión contra Venezuela, contra el Estado venezolano. Ese editorial es una agresión contra el Estado venezolano. Y yo lo hago porque yo soy independiente, señores del día. Yo soy totalmente independiente. A mí no me paga nadie, ni siquiera los intereses de los dueños de estos medios. Pero tenemos que saber una cosa, que así como la oposición venezolana tiene una fuerza determinada, también el gobierno la tiene. Así como los verdes de este país, apoyados por este mismo periódico, también los otros tienen fuerza, deberes y hasta obligaciones. Nosotros queremos protestar enérgicamente contra ese editorial funesto del periódico El Día de hoy. Al mismo tiempo, vamos a pedirle a nuestro director que nos ponga una información de Telesur que tenemos al respecto de lo que estamos hablando, para que se ilustren, para que aprendan una serie de analfabetas políticos y también culturales, para que aprendan
y escuchen o por lo menos vean, o al menos para que tengan argumentos más socorridos para hacer sus editoriales. Señor director. Es que a veces los cambios son necesarios, pero no siempre implican un cambio real. ¿Sabías que la OEA ha cambiado varias veces de nombre? Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, Unión Panamericana y ahora Organización de los Estados Americanos, pero siempre ha mantenido su esencia. Sí, pero su unidad, su libertad y su democracia. Desde su nacimiento, la OEA ha estado bajo el amparo de Estados Unidos y por ende los conceptos que esta nación tiene de esas palabras tan bonitas. Nació en abril de 1948 en Bogotá. Por cierto, nació con un mal augurio, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el Bogotazo, cuando ya para esa época el comunismo comenzaba a ser el enemigo favorito de Estados Unidos. Sí, a él le achacaron las muertes del Bogotazo y no a la brutal represión del gobierno. Ironía fue la condena a la amenaza comunista de Jacobo Arbenz en 1954 en Caracas, cuando Venezuela estaba bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero la OEA se sentía muy cómoda con su anfitrión. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism. Apenas 3 meses después, Guatemala era invadida por mercenarios entrenados por la CIA. Por supuesto que no hubo ningún tipo de condena, solo silencio. En el mismo lugar que durante la invasión a República Dominicana, cuando Estados Unidos envió 40.000 marines y la OEA creó la Fuerza Interamericana de Paz para justificar la invasión protegiendo a su protector. Bueno, en 2016, más de medio siglo después, la OEA emitió una declaración de desagravio a República Dominicana por su oscuro papel en la invasión que causó la muerte de miles de dominicanos. Para nada. Estos son apenas 2 ejemplos del papel que ha jugado este organismo en favor de un país y en detrimento de los que no le son muy agradables a este. Exacto. El interés de Estados Unidos en la cuestión cubana llevó a la OEA a la exclusión de la Cuba revolucionaria de su seno. Bueno, que te lo diga el propio presidente de Cuba. Frente a las agresiones promovidas, frente a las agresiones pasadas, frente a las agresiones futuras, nuestro pueblo no se cansa de gritar todos los días, patria o muerte. Por más de medio siglo, Cuba lo hizo sin renunciar a sus principios. Por deseo de Estados Unidos estuvo fuera de la OEA, pero no de América. Bien, señores, ahí pusimos ese material para que se ilustren, porque es muy bueno hacer un periodismo desde la cocina de tu casa o a través de una llamada telefónica y fijar una posición determinada. Yo no soy de los que creo que se deben decir las cosas como la quiera oír nadie en particular. Ahora, lo que yo creo que para hacer buen periodismo se requiere una cosa. Se requiere, además del talento del periodista, se requiere la investigación. Y la investigación va desde la información a la formulación que justifique, que pruebe las condiciones en las que se hacen las cosas. Y es lamentable porque aquí, y no solo aquí, las redes sociales sirven para todo, incluyendo
difamación, incluyendo la violencia, la incitación a la violencia. Todo eso es propio de todas estas cosas. Nosotros no tenemos por qué no aceptar necesariamente cualquier error de un gobernante. Ahora, si nosotros no somos capaces de referirnos, de destacar las cosas que hacen los gobernantes positivas, entonces tenemos al menos que tener el cuidado de ver qué pasa con las negativas. El presidente Maduro, en el día de ayer, Día del Trabajo, aumentó el 60% del salario a los trabajadores venezolanos. El 60%. Ya le había hecho un aumento y le aumentó el 60% el Día del Trabajo. Yo no sé, ni me venga preguntando cuánto es, pero estamos hablando de un número exacto. El 60% de aumento lo recibieron los trabajadores venezolanos en el día de ayer, como parte de la celebración del Día Internacional del Trabajo. Pero además también puso a disposición de usuarios una cantidad de viviendas que no es ahora, como alguien dice, trata de paliar la crisis haciendo esto. No, ese es un programa que viene desde el presidente Chávez. Si usted analiza ahora mismo en América Latina, los países que más viviendas han construido, usted va a encontrar a Venezuela. Y no es Maduro, es un programa de la revolución bolivariana. Y ese programa no se ha detenido, pese a todas las diabluras y a todo el boicot que contra Venezuela se han hecho. Yo quisiera ver un analista diciendo que nos analice por qué la caída del precio del petróleo. Yo quiero uno, especialmente estos editorialistas, que nos hablen sobre el asunto del precio del petróleo. Muy bien, como si nosotros no supiéramos que en el siglo pasado o antepasado, el gobierno de Ulises Heró, prohibió el cultivo de higuereta en este país mediante un decreto. ¿Saben por qué? Porque los mayores exportadores de ese producto eran los Jiménez y eran enemigos de Lili. Entonces el gobierno, bajo un tema de carácter fitosanitario, prohibió el cultivo de higuereta y de esa manera quebró a los Jiménez, que eran sus opositores. Y eso es lo mismo que han hecho con el petróleo en Venezuela. Se unieron todos para crear una crisis del precio del petróleo y fuñir a Venezuela. Y esa es parte del padecimiento que tiene hoy Venezuela. Y encima de todo eso, todas las diatribas y dificultades, amén de sus propios errores internos, que usted lo puede tener en cuenta si quiere, pero teniendo la valentía de analizar cuál es la situación de un pueblo
como Venezuela, que por lo demás ha sido un pueblo solidario permanentemente con la República Dominicana. Y no desde ahora, estamos hablando desde los años de la tiranía. Eso es el pueblo de Venezuela. Por eso nos indigna el abuso de una serie de indolentes. Señores, vamos a la pausa. Por nuestra tierra, nuestra gente y los frutos de su labor. El Banco Agrícola le ha dado a la agropecuaria un apoyo sostenido prestando a un ritmo de 1.300 millones al mes. Para este 2017, la meta es destinar 17.865 millones para financiar los cultivos que se encuentran diariamente en la mesa de las familias. Estamos enfocados en producir alimentos de calidad y a precios razonables para nuestra gente. Para el gobierno, la soberanía alimentaria es prioridad. Agrícola, más que un banco, un aliado. Nosotros trabajamos para que la energía que se produce llegue con la calidad y cantidad que demandan los clientes. La autopista eléctrica a 345.000 kilovoltios con 130 kilómetros de redes, 325 torres y 2 mega subestaciones que la hacen única en toda la región del Caribe. Así como el proyecto del segundo anillo y las nuevas subestaciones de Duvergé, Elías Piña y Timbeque. En 5 años de intenso trabajo, nos sitúan como el soporte del sistema eléctrico nacional. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Bien, señores, miren, tenemos aquí, alguien se ha presentado aquí a nuestros estudios pidiendo una colaboración que nosotros con mucho gusto la podríamos dar, pero se trata de una persona con aparente apuro de la necesidad de sangre para un familiar. Pero nosotros, por razones de ética y seguridad periodística, aunque sea un servicio comunitario, un servicio público, que no tenemos ningún problema, le hemos pedido a la persona que llame al hospital para que del hospital nos llamen para nosotros poder manejar la situación. Es decir, que del hospital, del departamento donde está la persona, nos llamen y nosotros entonces podemos referirnos al caso. Lamentamos mucho la situación de este señor. Agradecemos a algunos colegas que lo han referido aquí, pero no me envían ninguna nota fehaciente. Él tiene una fotocopia de una indicación del hospital y precisamente por eso es que tomamos las medidas. Él está en esta planta. Si del hospital nos llaman, que él puede llamar al hospital y ponernos a alguien que desde el hospital nos llame, entonces nosotros difundiremos lo que él nos está pidiendo. De todas maneras, lamentamos el dolor de cualquier persona que se ve en la necesidad de tener que salir por sí mismo en la búsqueda
de un órgano necesario para un ser humano. Para mucha gente que no saben que la sangre es un órgano no solo un órgano humano, pues también sería, pero es un órgano. Y los familiares de los pacientes tienen que salir por sí mismos, en un caso tan delicado, a buscar quién se conduela, quién le pueda proveer de una pinta o 2 pintas de sangre para poder administrarle al familiar. Esas son de las cosas que de verdad nos rompen el alma, porque no debe ser. Y si hay que recurrir a la opinión pública para eso, lo debe hacer el hospital, junto con los dolientes allí, llamar a los medios, ir y el hospital decirlo, porque aquí habemos mucha gente comunicadores que no tenemos absolutamente ningún problema en dedicarle, como estoy haciendo aquí, haciendo este propio comentario de un caso que de una u otra manera puede ser un caso de urgencia. Pero usted se encuentra a menudo con gente que andan por ahí con una indicación de un hospital pidiendo ayuda. Y muchas veces, lamentablemente, esas ayudas no son reales. Y no me refiero en este caso particular, ni mucho menos. Estamos hablando de lo que pasa. Ojalá que este señor pueda comunicarse. Ya el tiempo está pasando, no creo que tengamos tiempo, pero de todas maneras dejamos el comentario diciendo que es una lástima que los hospitales aquí no tengan las posibilidades de recurrir incluso al público a través de los medios de comunicación para poder obtener asuntos como son órganos humanos y otras cosas. Y lo de órganos humanos, refiéranlo bien claro y no lo saquen de contexto. Estamos hablando de sangre en este caso, para que no digan que estamos difundiendo, buscando una mano, una prótesis, una mano u otro órgano interno de una persona. Se trata de sangre, que si usted no lo sabía, la sangre es un órgano humano. Bien, ha sido todo por hoy en Sentido Común. Esperamos que el programa, gústele o no le guste a mucha gente, pero tenga así un contenido que ha sido expuesto con toda responsabilidad que nos caracteriza. Hasta mañana, cuando estaremos de nuevo con ustedes a las 7 de la mañana en un programa más de Sentido Común. Hasta entonces.